Morgan Geyser nació en 2002 en Waukesha, Wisconsin. Los padres de la niña eran unos apasionados de las películas de terror y todo lo que conllevaban. El padre, Matt, era bastante asiduo a los foros con temática de terror en los que publicaba su propio contenido, sus diseños, sus dibujos. Tal era su pasión por estos temas que una noche salieron a cenar Matt y Angela, su mujer y madre de Morgan. La niña se quedó en casa y aprovechó la noche para dibujar. Entre esos dibujos había un Slenderman dibujado sobre una servilleta que encontró su padre al regresar a casa. En lugar de provocarle inquietud, Matt decidió subir la foto a su Instagram añadiendo: "Solo Mogo dibuja Slenderman en una servilleta con un crayón cuando estamos fuera cenando". También había un autorretrato de la niña con una guadaña y una persona muerta, añadiendo: "Me gusta matar gente". Meses después de estos hechos, la hija de Matt, Morgan, salió un viernes con las clases ya finalizadas y un fin de semana por delante con la idea de pedirle a su padre que le dejara organizar una fiesta de pijamas en casa con sus dos únicas amigas. Su padre aceptó de inmediato, aun a sabiendas de que a las niñas y a su propia hija, la cual creía conocer muy bien, no les interesaba lo más mínimo los pijamas o los juegos infantiles. Lo que de verdad le gustaba a Morgan y a sus amigas eran los disfraces, disfrazarse e imaginar que eran gatos, personajes de Harry Potter o seres mitológicos con poderes mágicos, y así poder olvidar por un rato que ellas eran las extrañas, las raras, en el colegio donde acudían a estudiar día a día. Caía la noche en casa de los Geyser, y las caras de las jóvenes se iluminaban con la luz de sus portátiles. Estaban en la cama las tres amigas, tumbadas enfrente a sus ordenadores buscando información y fotografías de seres mitológicos y monstruos. Estaban buscando historias de terror y personajes ficticios que se relacionaran con el tema. Al día siguiente iban a realizar una excursión y su objetivo era encontrar y elegir el disfraz que usarían para tal fin. Tres adolescentes se reunían en la mesa de la cocina de la casa de los Geyser para desayunar. Morgan era Data, de Star Trek. Bella era una princesa vestida de color de rosa y Anissa se había transformado en una prostitroll, un personaje sexy que se había inventado la niña misma. Morgan preguntó a sus padres si ya podían salir a jugar, ya se habían acabado todo su desayuno. Los padres aún no habían aprendido a decirle que no a una niña que estaba sacando unas notas muy buenas en el colegio. Las niñas prepararon sus mochilas para la gran excursión que habían planeado la noche anterior. Una vez llenas de provisiones, las cargaron y se dirigieron al Parque Davids, una zona boscosa grande a las afueras de su barrio. Allí podrían escenificar sus fantasías sin interrupciones. Allí solo las mirarían los ojos que ellas eran capaces de imaginar. Mientras se dirigían hacia su destino cantando y bailando por el camino, Bella se adelantó unos metros a sus dos amigas, momento en el que Morgan aprovechó para abrir su mochila y enseñarle a Anissa lo que había cogido de la cocina, un cuchillo pequeño pero muy afilado, perfecto para llevar a cabo su plan. Las dos se miraron de reojo y Morgan sonrió con cierta maldad. Anissa no podía creer que realmente estuviera ocurriendo esto de verdad. La pobre niña Bella seguía distraída. Las niñas hicieron una parada en los lavabos públicos que había en el parque justo antes de entrar en él. Era un cambio de planes que se le ocurrió la noche anterior a Anissa, ya que en esos mismos baños había un desagüe que permitiría que la sangre desapareciera rápidamente y sin dejar rastro. Jugaban y presumían frente al espejo de sus disfraces. Bella era totalmente ajena a lo que sus amigas dentro de unos segundos iban a ser capaces de hacerle. Morgan tomó la iniciativa y se abalanzó sobre Bella. Intentó sujetar a su amiga pero no lo consiguió. De pronto, Anissa apareció y empujó con fuerza y violencia la cabeza de Bella contra la pared. Es cuando Morgan se asustó. Empezó a llorar y a patalear en una de las esquinas de los lavabos. Anissa, que estaba acostumbrada a verla de ese modo, se acercó a calmarla. Empezó a acariciar la cabeza de Morgan como si fuera un gatito. Cuando consiguió que Morgan se calmase un poco, Anissa tomó la iniciativa y propuso jugar al escondite. Tenía la intención de ir al final del parque, donde la zona era más boscosa y la carretera se perdía entre los altos árboles que poblaban el parque. Bella,
En lugar de huir, accedió a jugar pensando que el ataque que acababa de sufrir se debía al propio juego y no lo tomó en serio. Morgan se giró y se quedó frente a un árbol dándole la espalda a Bella y a Nyssa, dándole tiempo así a esconderse. Pronto Morgan dejó de contar. Cuando se giró sacó el cuchillo y se lo dio a su amiga inseparable a Nyssa, quien lo rechazó. Bella se volvió a distraer mientras jugaban. Al lado de sus pies observó unas flores coloridas, las cuales llamaron su atención y se agachó para cogerlas. No era consciente que mientras ella hacía esto, sus dos amigas estaban hablando sobre cómo acabar con su vida. Le dijo Morgan a Nyssa mientras empuñaba fuertemente el cuchillo. Nyssa se quedó quieta mientras miraba cómo Morgan se alejaba unos metros y gritó: «Gatito, ahora, vuélvete loco». De repente se dio la vuelta, le dio un empujón a Bella que caía bruscamente al suelo. «No tengas miedo, solo soy un gatito». Son las palabras que se repetían en voz alta a Morgan Geyser mientras las estaba puñalada tras puñalada a la que era su amiga, la joven e indefensa Bella. 19 son las puñaladas que recibió Bella en piernas, hígado, estómago y corazón. Bella gritaba de dolor. Intentó levantarse, pero se tambaleó. Fue cuando Nyssa tomó de nuevo el mando, la agarró fuertemente de los brazos para evitar que se cayese y le ordenó tumbarse entre ella. Morgan trataba de curar sus heridas con una hoja verde. Después, Nyssa y ella cargaron sus mochilas y dejaron a Bella allí con la excusa de que iban a buscar ayuda. Su plan todavía no había finalizado. A poco más de 1 kilómetro de ese trágico lugar del bosque había un supermercado. Decidieron entrar a sus lavabos, lavarse y llenar varias botellas con agua del grifo. En las mochilas llevaban varias barritas de cereales. Con eso creían que bastaría para alimentarse. Nyssa llevaba varias fotografías de sus padres porque no quería olvidarse de ellos. Iba a pasar mucho tiempo lejos de su casa. Morgan y ella tenían la intención de vivir en el castillo de Slenderman, el ser misterioso que encontraron hace unos meses navegando por internet. Creían que iban a ser las protegidas de este monstruo sin rostro y pálido, alto como un árbol y con tentáculos por brazos, el que se decía que tenía poderes hipnóticos y que siempre se encontraba cerca de los niños. Nyssa, por las dudas, dejó un mensaje en el contestador de sus padres dejando su testamento y diciéndoles que no se preocuparan por ella, que les quería y que jamás se olvidaría de ellos. Este es mi último deseo para aquellos que se preocupan. No os aflijáis por mi ausencia, pero recordadme por quién era. Os quiero y nunca os haría daño. Ese fue el mensaje que dio la perturbada pequeña. Horas después del trágico suceso, la policía encontró a Morgan y a Nyssa sentadas en un trocito de césped junto a la autopista, llorando y cantando al mismo tiempo. Desconocían que Bella, a la que acababan de asestar 19 puñaladas y abandonar en mitad del bosque, había conseguido arrastrarse hasta el borde de la carretera cercana, que había sido vista por un ciclista y que en el hospital la joven niña lo había contado todo. Crime. She was kneeling like this, Okay, hiding. like with flowers and all that. Okay, I was standing right here. I pushed her over, okay, so like she's like this now, okay. and then I sit